Continuamos nuestro estudio de la historia de la doctrina de la salvación, que ya nos ha llevado un buen tiempo, y ahora entramos a la época de la Reforma. Este es uno de los asuntos más importantes durante la Reforma, precisamente la doctrina de la salvación. Claro, los reformadores rechazaron rotundamente la teoría sacramental de la salvación que sostenía la Iglesia Católica Romana y que fue creada durante la Edad Media. Ellos regresaron a estudiar las ideas de Agustín y encontraron que estas ideas se ajustaban más a las enseñanzas de las Escrituras que las de la Iglesia Católica Romana. Prácticamente todos los reformadores coincidieron en los temas de pecado, gracia, regeneración y predestinación. Todos enseñaron que la salvación es obra solamente de la gracia de Dios. Aunque hubo diferencia de enfoque y énfasis, sobre todo entre los arminianos del siglo XVII, pero aparte de los socinianos, considerados herejes, todos los grupos surgidos de la Reforma tienen como doctrina común y distintiva la salvación por la gracia, por la fe. A ver qué decía Lutero. La esclavitud de la voluntad, una de sus ideas. Lutero entró en controversia con Erasmo de Rotterdam, el famoso humanista, sobre el tema del libre albedrío. Erasmo representaba la tradicional postura católica medieval semipelagiana, mientras que Lutero la agustiniana. Según Lutero, el hombre, en un sentido soteriológico, no tiene voluntad libre. El hombre está libre solo para pecar, es esclavo, digamos. Lutero sigue la enseñanza histórica de la Iglesia acerca de la inocencia de Adán y luego la caída. Enseguida se enseña la culpabilidad humana que hace del hombre merecedor del castigo divino. En síntesis, el hombre está totalmente incapacitado para cumplir las demandas santas de Dios. Esa masa corrupta de la que hablaba Agustín, Lutero la llamó masa perdionitis, o masa perdida, digamos. Y Calvino habló de la depravación total. Coinciden en eso. En el tema de la regeneración, la pérdida de la capacidad de hacer el bien en el hombre es uno de los efectos inevitables del pecado. De manera que el pecado puede definirse como la inhabilidad para la santidad. De ahí que Lutero se rehúsa a atribuir al hombre caído, las habilidades y capacidades para el bien, que era lo que enseñaba la Iglesia Católica semipelagiana. Necesita la ayuda de la gracia de Dios para hacer el bien. Y el tema sobresaliente es la justificación por la fe, uno de los gritos de la Reforma protestante. En la Confesión de Augsburgo literalmente dice: todo hombre no puede ser justificado, es decir, la obtención del perdón de los pecados y la justicia delante de Dios por sus propias fuerzas, méritos u obras, sino que es justificado gratuitamente de gracia por Cristo a través de la fe. La doctrina luterana de la salvación, entonces, descansa en la gracia de Dios y en la fe humana. La justicia imputada se opone a la justicia infusa de la Iglesia Católica Romana. Es una justicia que viene de afuera, viene de Dios, no es una justicia que está adentro, como enseñaba la Iglesia Católica. En otros temas soteriológicos, ya se estudió el pensamiento de Lutero con respecto al pecado original y algo el del libre albedrío. Un tema paralelo es la predestinación, en el que Lutero es bastante agustiniano, realmente. No se expresó tan claramente con respecto a la gracia irresistible, una doctrina agustiniana, ni a la elección incondicional, pero se apega bastante a Agustín. ¿Qué diríamos de Calvino? El tema de la voluntad, la esclavitud de la voluntad. Coincidían más o menos lo mismo que decía Lutero. El hombre no tiene capacidad, habilidad para escoger el bien, y ahí viene la expresión depravación total del hombre, que equivale a lo que Lutero y Calvino enseñaban. En cuanto a la regeneración, más o menos es lo mismo. La doctrina calvinista de la regeneración se define simplemente como la singular obra de Dios sobre la base de la gracia. Según Calvino, la voluntad humana no es sencillamente restaurada, sino reconstituida totalmente.
De ahí que se afirme que la salvación es obra totalmente de Dios, no del hombre. La regeneración es entonces un acto instantáneo de transformación y no un proceso producto de la gracia infusa. Un poder sobrenatural y externo transforma al hombre radicalmente. El hombre no tiene mérito alguno para alcanzar esa transformación y eso es obra del Espíritu Santo. Calvino subraya la soberanía de Dios. Es un tema sobresaliente de su teología. Si en Lutero la justificación por la fe fue su eje teológico, en Calvino lo fue la soberanía de Dios. Calvino hace descansar toda su teología, particularmente la teología, en los decretos soberanos de Dios. Temas como la predestinación y la elección incondicional son determinantes en la teología calvinista. Calvino es más agustiniano que el propio Lutero en estos puntos, o al menos más explícito. Dios predestinó y eligió soberanamente a los que habrían de ser salvos. Calvino también deja la impresión de que Dios predestinó tanto a los electos como a los reprobados, de la doble predestinación. También Calvino enseñó como este monje de la Edad Media, Gottschalk, la expiación limitada, es decir, la idea de que Cristo murió solamente por los elegidos. Una doctrina muy controversial que estaba desde antes, pero que Calvino la desarrolla. Las confesiones reformadas de trasfondo calvinista, o de origen calvinista, siguen la línea calvinista de pensamiento. La Confesión de Fe Escocesa de 1560 especifica que el Espíritu Santo es el agente directo de la regeneración y de la santificación. En los cánones de Dort aparecen más detallados y explicados algunos de los puntos distintivos del calvinismo, como la elección incondicional y la expiación limitada. Bueno, los otros reformadores, uno habla de Melanchthon, Felipe, el sucesor de Lutero, difería poco de las enseñanzas de Lutero, pero él intentó hacer una especie de mediación con la Iglesia Católica Romana y enseñó que hay cierto grado de participación de la voluntad humana en la salvación, cosa que no estaba aceptada por los demás protestantes. Zwinglio, este famoso reformador, fue el único de los reformadores de primera generación que no sostenía el punto de vista agustiniano sobre el pecado original. Él no aceptaba la unidad y solidaridad humana en Adán. De ahí que, aunque el pecado es universal, es solo personal y de ninguna manera corporativo. Todos los hombres son pecadores y pecan, pero la raza humana no pecó en Adán. Nos vamos a dejar ahí. Todavía nos falta lo que viene después de la Reforma y de la época contemporánea, pero no tenemos tiempo aquí para seguir con el tema, así que lo dejamos aquí.